Somos la fuerza, somos historia, somos el pueblo de tradición. Somos la fiesta, somos el pueblo, somos las nubes de tradición. Somos la fuerza, somos historia, somos el pueblo de tradición. Hola amigos de donde sea, una nueva edición de su programa que es favorito de todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en Doña Peti, donde vamos a realizar una entrevista a una persona que está haciendo mucho por la región Amazonas. Él es lingüista y sociólogo, y me refiero a nuestro buen amigo Jairo Balqui, quien nos acompaña en este programa de donde sea. Jairo, bienvenido. Gracias, Jorge. Muy agradecido por la entrevista, ¿no? Por la invitación en primer lugar y bueno, muy contento de compartir aquí las preguntas que tú tengas con todo el público que te sigue en tus redes sociales. Bueno, Jairo, nos encontramos durante una caminata que se realizó recién y yo había tratado de contactarte hace varios meses atrás cuando viniste a Chachapoyas a realizar una presentación. Pero no se dio el momento y esta vez durante una caminata del Yacuñán, ¿no? Sí. Donde participaste. Coméntame un poquito de esto y después entramos en contexto para llegar a conocerte un poco más. Sí, gracias. Sí, en efecto, nos encontramos pues en Yala, ¿no? Claro. Nosotros nos sumamos con mi familia a la caminata que había organizado don Carlos Burga, el amigo Robert y Daisy, ¿no? Ajá. Y todos los colegas del Yacuñán que ya habían hecho, creo, un previo desde Pampaconchas a Chachapoyas. Y la segunda etapa iban de Chachapoyas hacia Cuela. Bueno, a nosotros nos interesó esa caminata porque iban a pasar por distintos lugares que hemos venido trabajando, investigando durante los años, ¿no? Yo estoy muy abocado a reconstruir a los vestigios de la lengua pues, que se habló acá en la parte del sur de Amazonas, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Luya, Huamangara, una lengua allí. Y es por eso que yo me sumé, porque quería llegar a sitios como Pongomal, por ejemplo, mismo Yalape, otros sitios como Macro, como Culape, y bueno, llegar hasta el final, hasta el sitio pues majestuoso, monumental de Cuela. En pocas palabras, tu experiencia, o sea, ¿cómo lo defines en una frase? Bueno, pero muy enriquecedora. Muy enriquecedora, muy bonita. Creo que el trajín vale la pena, ¿no? Esa experiencia de caminar, ¿no? De ir conociendo qué lugares hay, las personas que nos acompañaron, del mismo Levanto, por ejemplo, nos indicaban qué frutos comíamos. Recuerdo que hemos comido el olchoc, por ejemplo. Ah, mira tú. Sí, había, ¿no? Felizmente ya había algunos frutos maduros y nos iban comentando qué frutos había en la caminata, comíamos, bueno, la popular mora que está por todo el camino. Que está en tiempo. Que está el tiempo, sí. Fue muy, pero muy enriquecedor la caminata, gratificante y bueno, vale la pena. Chévere, amigo. Bueno, hijo de padres de Santo Tomás y de la Jalca, ¿cierto? Sí. Coméntanos un poco acerca del trabajo que tú vienes realizando para que los que nos están viendo también puedan saber sobre ti. El año pasado presentaste un trabajo que has hecho durante años. No solamente, no es el único, son varios trabajos que has venido haciendo y recopilando todo nuestra lengua, que es el quechua amazonense, ¿cierto? Sí, en realidad sí. Vengo trabajando desde el año 2000, debe ser, ¿no? Del año 2000, y que tengo mi primera experiencia, diríamos, de campo con una lengua en el país, ¿no? Yo estaba terminando mis 5 años de un pregrado en lingüística en San Marcos y tuve la oportunidad de participar con un grupo de investigación que dirigía en ese momento el doctor Gustavo Solís Fonseca, un reconocido investigador del quechua, principalmente acá en el Perú. Y Gustavo me invitó para participar en la zona de Amazonas, de San Martín, y especialmente en Amazonas, para buscar los vestigios de una lengua que estaba perdida, ¿no? Una lengua que no se conocía muy poco. Gracias a los estudios del profesor Gerald Taylor se había encontrado algunas evidencias de esa lengua, también del trabajo del profesor Alfredo Torero. Y la idea del profesor Gustavo Solís era seguir buscando más, indagando más, y ahí va mi primera experiencia de campo, ¿no? Fruto de esa experiencia tuve la oportunidad de licenciarme en lingüística y obtener una tesis, ¿no? Hacer una tesis, obtener el título. Eso fue el año 2004.
y lo realicé en la Jalca Grande, ¿no? Donde es la parte de mis raíces maternas. Ahí trabajé, hice un recorrido toponímico por todo el espacio, ¿no? Unas caminatas también muy interesantes. Y desde ahí he empezado a seguir los rastros de esta lengua perdida, ¿no? En la zona de Amazonas. Luego he estado por Granada, por Olleros, por Quinjalca. Luego he estado en la zona también de Luya, ¿no? Trita, Lamot, Cuemal, Colcamar. Pero fruto de ese recorrido, buscando estos rastros de la lengua perdida de los distintos pueblos de Amazonas, he continuado con el quechua de Amazonas, que es el que tú comentas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en los últimos años, y esa es la publicación que comentabas. Sí. Hay algo que me ha sorprendido en los artículos que he estado leyendo un poco, sobre que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, hay un promedio de 800 personas que practican este quechua, ¿cierto? Sí. Según el censo del 2017, claro, ya que se publica en el 2018 por el INEI, aquí en Amazonas tenemos 840 personas que indican que tienen al quechua como lengua de la niñez, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad, en Chachapoyas, principalmente en las ciudades capitales, hay mayor cantidad supuestamente de hablantes. Digo supuestamente porque es difícil encontrarlos, ¿no? O difícil de reconocerlos. Algo ha ocurrido ahí. Pero, por ejemplo, acá en Chachapoyas, según el INEI, hay aproximadamente 150 personas que hablan quechua, ¿no? Debe ser producto, pues, de las migraciones. Esta es la capital, ¿no? También hay en Bagua. En Bagua hay aproximadamente 120, si no más recuerdo, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de los espacios, ¿no? Donde más han migrado las personas ahí. Pero también hay pueblos muy reconocidos hasta ahora donde hay hablantes. Por ejemplo, La Jalca, ¿no? Registra también más o menos como 100 personas. Colcamar también. Hay varios lugares, Lamuts, hay lugares que todavía registran hablantes de quechua. Mi abuelita, que en paz descanse, mi mamá Toya, ella hablaba en parte quechua. Ahí nos decía Pati Perro, nos decía Quisque, ¿no? Sí. Pasa la chuchuna, ¿no? Claro. Como palabras que normalmente se puede utilizar y de repente lo tergiversamos también cuando se escribe, ¿cierto? Entonces, hace falta este trabajo que se haga en la región Amazonas. ¿Qué es lo que hace falta para que tú realices este trabajo o para que continúes haciendo este trabajo? Ya. Es una anécdota muy interesante la que comentas, porque lo que te ha pasado a ti, lo que tú comentas, me ha ocurrido a mí, y creo que a muchos de los que somos herederos de una lengua que está allí, ¿no? Una lengua originaria que sería el quechua de Amazonas, ¿no? Mi papá también hablaba así. Mi papá hablaba con mi mamá, si le va a hacer su caldito de chilchil, por ejemplo, o que le pase su pan ñuc, por ejemplo. Entonces, utilizaba un vocabulario que no pertenecía, pues, al castellano, diríamos, ¿no? Local o estándar, ¿no? Y pertenecía a otra lengua. De hecho, que muchas de esas palabras que se siguen utilizando, que seguimos utilizando, pertenecen en buena parte al quechua, pero también pertenecen a la lengua, que te decía, esa lengua que está mucho más atrás en el tiempo, ¿no? La lengua, digamos, pre-inca, ¿no? Pre-inca, esta lengua mira pre-inca. tú. Sí, y todavía lo utilizamos. O sea, está ahí en el proceso de estudio, de rescate, y eso es un poco la proyección que queremos. Nosotros queremos conocer más de ello, conocer de los más hablantes, del quechua principalmente, por ejemplo, quienes han resguardado más ese vestigio de la lengua también ancestral nuestra, ¿no? Hemos iniciado proyectos de investigación, pero este año estamos iniciando un proyecto ya de lo que sería reivindicación. Nosotros queremos que nuestros hablantes, nuestros familiares que hablan quechua, que digan, aquí estamos, ¿no? Que sientan que le estamos respaldando, que tiene que haber un respaldo de la población, un respaldo nuestro, de nuestras autoridades, de nuestras instituciones, para que ellos se sientan libres de hablar, claro, ¿no? Que se sientan cómodos de hablar. Claro. Creo que hay dos cosas ahí. A ver. Ya, la primera, el trabajo que está realizando es una carrera contra el tiempo. Sí. Porque las personas que hablan quechua son personas ya mayores, ¿cierto? Sí. Uno. Y dos, yo creo que nosotros, por ejemplo, como nietos o como personas que hemos tenido abuelos o abuelas que hablaban el quechua, muchas veces por el prejuicio
del qué dirán, ¿no? No pronunciábamos esas palabras, ya salíamos a la sociedad y a la calle, época de jóvenes, nos limitábamos mucho en hablar esto. Yo creo que eso también ha hecho que vaya perdiendo esto, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es eso, lo que como te dices, el motivo puede ser de vergüenza, y lo podríamos explicar como acontecimientos que han ocurrido en la historia, en realidad, de nuestra región. Ya. Mira, justo a propósito de lo que nos encontramos y de la entrevista, yo había solicitado al archivo regional un documento de 1792, exactamente de junio de 1792, donde en un cabildo de acá de Chachapoyas, ¿no? Se dictan penas para los hablantes de la lengua, de una lengua originaria acá. Entonces... Esa es su notición. No, claro, o sea, estamos hablando que esa vergüenza, digamos, ese esconder la lengua, es producto pues de un evento, un acontecimiento histórico, ¿no? Que podemos remontarnos a fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces, en esta fecha, acá, por ejemplo, en distintos barrios, hubo personas que se encargaron de indicar quiénes hablaban quechua o quiénes estaban hablando en quechua, los anotaban y tenían hasta penas de cárcel. O sea, la pena máxima era 8 días de cárcel. Ah, mira. Sí. O sea, nadie podría decirte subpsique. Claro, nadie, ¿no? Si ya decían poner subpsique, lo que piense, allá 8 días. Jorge, 8 días de cárcel, ¿no? Imagínate. Entonces... Sí, hubo toda una política, lo que decimos nosotros, una política lingüística. Eso es una política lingüística. A todos los amigos que están viendo, este tipo de cosas o este tipo de información es precisamente lo que realizan en cada investigación que ustedes hacen. Porque es un trabajo, me imagino yo que es un trabajo muy, muy arduo buscar enlaces, ¿no? Para poder llegar a algo. Y este documento que tú dices de 1700, o sea, son algo de 300 años atrás, y encontrar esta información, me imagino yo que has tenido que rebuscar, pues, como una aguja en un pajar, pues, ¿no? Sí, en realidad es cierto lo que dices, pero es gratificante. Exactamente. Es arduo, el trabajo es arduo, como toda labor, ¿no? que uno realiza, pero el producto es gratificante luego, ¿no? Este documento ya había sido mostrado por otros investigadores, en este caso por el historiador, ¿no? más conocido en la zona norte del Perú, el profesor Ceballos Quiñones, ya había indicado en 1951, si no me recuerdo, sobre este documento. Lo que pasaba es que no teníamos el documento, ¿no? O sea, él ya lo había leído, lo había registrado, lo había indicado, pero lo que hemos hecho nosotros es tener el documento, la evidencia de lo que ahí se dice, ¿no? Como tiene que ser. Sí. Y la idea es, pues, ojalá que este documento sirva para que, en esta búsqueda de este reconocimiento, reivindicación, yo espero, mira, Jorge, que la municipalidad, el gobierno regional, por ejemplo, en este caso creo que le correspondería a nuestra municipalidad. Tendría que haber una ordenanza o un cabildo que simbólicamente o históricamente derogue esto. Ah, o sea, todavía continúa vigente. Es que no crees que está vigente porque la gente, como tú dices, ya no quiere hablar. O sea, esa vergüenza, ese hecho de que nuestros padres o algunos de nuestros abuelos hayan dejado de hablar la lengua ha sido por un mecanismo de defensa. Eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? Que está muy adentro de nosotros. Entonces, ese es un mecanismo de defensa que esperamos que en algún momento pues, esto se revierta. Ajá. Es muy, muy importante la información que nos acabas de dar. Y yo me siento complacido y me siento alegre que que nos estés brindando esta información, porque yo creo que la gente, dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Sí. Y nosotros sencillamente con esto no conocemos parte de nuestra historia. Así es. Entonces sería muy buen punto también a nuestros amigos de la municipalidad, pero en esta ordenanza. Sí, no quiero estar 8 días en la cárcel, hermano. Yo creo que sí, tendría que haber algo, ¿no? Una especie de reivindicación. Nuestro buen amigo Homero Yarse, que canta la canción esa de Chimchanga, creo que es. Sí, la Chimchanga, sí, en efecto. Los dialectos. Los dialectos. Sí. ¿Cuántos días tendría que estar él? Nuestro amigo Homero, espero que no sea así. Pero sí, aprovecho para mandarle un gran saludo a Homero Yarse, un gran amigo.
Un gran símbolo de nuestra historia, de nuestra reivindicación, de nuestra herencia, ¿no? Tiene unas composiciones muy hermosas y muy interesantes como este de los dialectos, donde en estas canciones él muestra pues bastante del quechua y también de esta lengua ancestral que es nuestra. Claro. También. Cuando se llega a una cierta edad y quién sabe se empieza a estudiar o a conocer o a rodearnos con personas, ya dejamos la chiquillada, la juventud, ya empezamos a madurar, entre comillas, porque yo no maduro porque tengo miedo que me coman, hermano. Entonces empiezas a querer lo tuyo, pues, ¿no? Sí. Añorancia, como se decía, tu tierra. Sí. Y el día y cuando sales de Amazonas o de Chachapoyas y te vas a otro lugar, recuerdas mucho. Más aún. Recuerdas bastante esto, entonces empiezas a valorarlo. Y cuando escuchas esta canción de Homero Yarse, por ejemplo, te vuelve, ¿no? Te hace recordar muchas cosas que has escuchado en una u otra persona o cuando has visitado un pueblo. Amigo, ¿qué viene de acá, en los estudios que vienes tú haciendo, las investigaciones que vienes haciendo? ¿Qué es lo que viene? Mira, personalmente y profesionalmente, lo que a mí me interesa es delimitar y reconocer que hubo una lengua pre-inca o pre-quechua aquí, ¿no? que se puede estudiar aún y que debe estudiarse científicamente. Más allá de las interpretaciones que hay locales, tendríamos que darle un plus ahí científico que nos sirva a nosotros como una región que tiene una importante, diríamos, actividad económica en el turismo. Que nosotros podamos dar información, no solamente pues de nuestros monumentos o sitios arqueológicos, sino que también allí se habla acerca de una lengua, ¿no? Claro. O sea, estos lugares que hemos visitado hace poco, caminata, por ejemplo, como Yalape, como Culape, el mismo Cuelap, el mismo Conilap, Orlape, Oyape, Tolape, Talape, todos esos lugares representaban evidencias de esta lengua prequechua, ¿no? Que es la lengua que se hablaba en Chachapoyas y también en Luya. Nos refleja, por ejemplo, que los distintos pueblos de los que ahora son, o se autodenominan o identifican como chachas, o luyas, o chillaos, o pomacochas, o chilchos, por ejemplo, hablaban una misma lengua. Una misma lengua, claro. Todos. O sea que nada acá que era independiente, digamos, ¿no? Todos unos solo unidos. O sea, pudieron tener características arquitectónicas diferentes de repente, ¿no? Algunas diferentes. O espacios, diríamos, agrícolas de repente también diferentes, pero tuvieron una lengua en común. O sea, estos lugares que te comento, estos lugares pertenecen tanto a Luya como, por ejemplo, a Chachapoyas. Incluso podemos llegar a Boncará, podemos llegar mismo a Rodríguez de Mendoza, porque hay otra toponimia que también es muy común. Y ahí te mencionaba a Cochamal, por ejemplo, en Mendoza, ¿no? Cochamal. Cochamal o Cochaman en Mendoza. Aquí tenemos a Pongomal, al Cerro Malcamal o Malcamal, por ejemplo, ¿no? En mismo Luya también hay otro Malcamal. Hay otro Pongomal también en el mismo Luya. Entonces estamos hablando que estos distintos pueblos tuvieron una misma lengua. Eso yo quisiera que es necesario que se reconozca así. Nosotros como una misma población, una población que estuvimos unificados lingüísticamente e idiomáticamente, ¿no? Entonces hay evidencias no solamente en la arqueología, sino también en términos de las lenguas. Yo quisiera que eso en algún momento se reconozca, que eso se pueda también difundir también como un recurso turístico, ¿no? Muy buena tu apreciación, mi hermano. También estaba leyendo un poco acerca de que quieren hacer un alfabeto. ¿Quieres hacer un alfabeto? ¿O se necesita hacer un alfabeto? Bueno, lo que sí necesitamos, así en primer lugar, es que los hablantes que hay todavía del quechua se sientan seguros de hablar el quechua. Hablar. Quiten la ordenanza. Eso. Otro. Es que los que más o menos todavía entendemos la lengua, porque hay un tipo de hablantes, bueno, que en la disciplina nuestra lo llaman los hablantes recordadores. O sea, hay personas que recuerdan la lengua y si escuchan te entienden, pero les hace muy difícil hablar, que tendrían que pasar por todo un proceso también, ¿no? De reivindicación, de escuchar la lengua para que ellos hablen.
Tiene que haber un proceso de hablar, pero también no podemos olvidar que tiene que haber un proceso de elección de un alfabeto del quechua de Amazonas, porque tenemos que empezar a llegar a otros espacios. ¿Ya? Así como existen las redes sociales y están para todas las lenguas, también tienen que estar ahí el quechua de Amazonas en las redes sociales. No solamente hablando, sino también en los alfabetos, en la escritura, ¿no? En la manera de transmitir la información. Chévere. Por eso sí estoy de acuerdo que en ambas plataformas, diríamos, tendríamos que avanzar. Chévere. Te comento, yo trabajaba de manera externa con Foncodes y se viajaba bastante por todas las zonas de intervención. Entonces tuve la oportunidad de irme a Pantán, Huahuico, hasta cierta parte de Condorcanqui, digamos así, bueno, al ingreso de Condorcanqui más o menos. Y ellos llevaban unas revistitas donde estaban las palabras ahuajún o huampis, llevaban sus libritos para que se puedan orientar. Claro. Entonces, hace falta eso. ¿Cómo comunicar? Nosotros podemos decir muchas veces que los de Condorcanqui son así, son así. Prejuicio, lo que te decía al inicio, el prejuicio muchas veces vienen acá y se sienten cohibidos. Sí. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo, lo que tú estás diciendo. Sí. Que haya un respaldo de las autoridades, que haya un respaldo de la población, porque nosotros como sociedad muchas veces somos muy, muy drásticos, pues muy, ¿cómo se podría decir? Malillos. Sí. Tendemos a sancionar, ¿no? A sancionar. En realidad seguimos todo un prejuicio, ¿no? Arraigado desde hace muchos siglos, ¿no? Como muy bien comentabas, estos documentos tienen 300 años y se han calado. Sí, pues. Se han calado fuerte, ¿no? Y tampoco creo que ha habido alguien que pueda llegar y decir, ¿sabes qué? Esto hay, háganlo, pues no. Porque esto ya se ha ido plasmando en la gente, o sea, de generación en generación, no hables así, o se habla así, o yo algunos textos o algunos escritos que hago también pregunto, por ejemplo, a Homero, pues no, pregunto a Homero, ¿está bien esta palabra que he escrito? Sí. Por favor, o a personas que conocedoras de esto, ¿no? Sí. Entonces, si hubiera un diccionario, por ejemplo, de esto, sería espectacular, para que nosotros también lo podamos seguir. Claro. Estamos planeando nosotros con algunos colegas de la Universidad de San Marcos y también de acá de la Toribio Rodríguez de Mendoza, porque estamos uniendo esfuerzos también. La idea es que empecemos a unir esfuerzos entre varias instituciones, no solamente académicas, ¿no? En este proceso, sino también las instituciones del aparato estatal, del aparato privado también, ¿no? Porque, como bien comentabas, tiene que ser una reivindicación social, o sea, de distintas esferas. Una reivindicación social, ¿no? En distintas esferas. Y lo que nosotros estamos pensando es armar una serie de módulos que permitan el aprendizaje, la enseñanza del quechua de Amazonas, ¿no? El quechua amazonense. Y vamos a empezar a hacer ese trabajo en realidad, ¿no? Como tú decías, falta un material de ese tipo porque también según la ley 29735, instituciones como Foncodes, que mencionabas en tu comentario, y otras más que hay aquí, tienen que sostener a una población que habla quechua aquí. Y lo tienen que hacer institucionalmente. Pero para hacerlo necesitan ciertos documentos, cierto material, ¿no? de apoyo. Y eso es lo que estamos pensando trabajar para el sur de Amazonas, ¿no? Sabemos que en el norte, con la población Ojún, por ejemplo, o Huampis, hay material que se está produciendo, que se produce. Hay escuelas, por ejemplo, todavía, hay escuelas EIB, ¿no? De educación intercultural bilingüe en esta zona del norte. Claro. Pero aquí en el sur no hay ninguna. No hay ni una. No hay ni una. Ni una. Ni un solo. Ni un solo. Y este tipo de palabras o la forma de hablar de nosotros, eso sí va de generación en generación. Se escucha que en diferentes estatus sociales lo pronuncian, lo hablan, ¿no? Sí. Pero hace falta tener algo sólido, pues, de dónde guiarse, pues, ¿no? Porque de repente lo podemos tergiversar. Y yo mucho utilizaba la palabra jijuna, y en algún momento lo he buscado, he googleado, San Google, y es un poquito fuerte el significado de jijuna. Entonces, pero suena bonito, para mí suena bonito. Sí. Y yo trato de decirlo de buena manera. Así es. Entonces,
podríamos tener algún tipo de imagínate que alguien que sí habla quechua le diga así, le diga una palabra quechua que lo ofenda, pues, ¿no? Entonces deberíamos tener algo en que guiarnos. Pero bueno, eso ocurre en todas las lenguas. Hay palabras también para ofender, ¿eh? Hay palabras para enamorarse también. O sea, hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero sí concuerdo en que tiene que haber materiales, ¿no? que se empiecen a hacer, ¿no? Porque estamos corriendo, como tú dices, contra el tiempo. Un trabajo contra el tiempo. Sí. Entrevistaste, hiciste el registro de una señora de La Jalca. De Colcamar. En Colcamar, perdón, sí, en Colcamar. Sí. ¿Qué tanto te has nutrido ahí, mi hermano? Esa es una interesante pregunta, porque esa pregunta es, creo que es el fondo del trabajo que se hace. Mi primera experiencia con el quechua, en realidad, aparte de las palabras que hablaba mi papá y mi mamá en casa, ha sido con uno de mis tíos de La Jalca. Él se llama Inocente Culquisalón. Yo empecé el trabajo cuando era estudiante de la universidad y bueno, como estudiante nos piden algunos trabajos monográficos, ¿no? Y qué más que hacer algo de nuestra tierra. Entonces, tío, a ver, enséñame un poco del quechua de Amazonas. El tío no quería hablar. No. Él decía, ¿y para qué? ¿Por qué no pides más bien el quechua del Cusco, no? Que debe ser el quechua, pues, oficial o ejemplar. No, mi quechua no sirve, no vale, decía. Con el tío ha pasado varios años, porque en realidad yo emprendí el trabajo con él. Y él me ayudó en todo ese proceso, ¿no? Gracias a él pude luego también escribir mi tesis de doctorado en San Marcos, porque dediqué todo un estudio, fíjate, al acento del quechua de Amazonas. Entonces sé que el trabajo no es fácil. Llegar a las personas, reivindicar su lengua, darles la confianza es prolongado, ¿no? Ese tiempo. Yo llegué el año 2015 a Colcamar. Ya. Y nos indicaron que había un hablante del quechua, que es la señora Rosa Natividad Pingus de Visalot. Y la visité. La visité el 2015. No llevé ninguna grabadora, no anoté nada, porque dije, el primer contacto con ella tiene que ser de esta confianza. Y la señora Rosa, o Mamá Rosa, como ahora ella pide que le llamemos, así también le llamamos, Mamá Rosa, yo le dije, Mamá Rosa, he venido a aprender tu quechua. Qué bueno, ojalá sea así, porque viene mucha gente y después nunca más regresa. Sí, Mamá Rosa, y yo voy a regresar, le dije. Y voy a regresar el próximo año, sí, Mamá Rosa, este año. Okay. Y regresé el siguiente año y Mamá Rosa, cuando regresé, recién en el 2016, recién Mamá Rosa entró en confianza. Empezamos a hablar en quechua porque ya conocía algo de lo que había aprendido en La Jalca. Y creamos pues creo que un contacto muy interesante. Luego con el esposo, don Baltasar Visalot, iniciamos ya el trabajo de recopilación del quechua. Y Mamá Rosa para nosotros ha sido pues el ejemplo vivo de cómo podemos trabajar para el rescate de esta lengua, ¿no? Es más, hemos tenido la oportunidad de participar conjuntamente en la publicación de una enciclopedia sobre el quechua de Amazonas. Es una publicación reciente y es la primera, ¿no? que aparece en una enciclopedia de lenguas del Perú como el quechua de Amazonas. Y ahí estamos con Mamá Rosa y el colega Guillermo de San Marcos. ¿Cuántas Mamá Rosas habrán en Amazonas? Hay. Debería enfocarse en esto, ¿cierto? Totalmente. Enfocarse porque una carrera contra el tiempo. Sencillamente es una carrera contra el tiempo. Sí. No somos eternos. No. Estamos asistiendo, en realidad nosotros estamos llamando la atención en que estamos ante una lengua en peligro de extinción. La gran mayoría de hablantes sobrepasan los 60 años de edad. Mi tío, que te comento, tiene 92 años de edad. Ya a veces es difícil entablar una conversación, ¿no? Porque ya él me escucha también y muchos de nuestros hablantes están en esa edad, ¿no? Entonces, podemos asistir, de repente estamos asistiendo a registrar a los últimos hablantes.
y cosa que sería desastroso para nuestra región. Yo creo que sí, personalmente creo que sí, porque bueno, estamos a tiempo, porque creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo por nuestra región, por nuestro país también, por América también, ¿no? Y registrar un quechua único. El quechua de Amazonas es un quechua muy especial. Tiene rasgos del quechua en general, pero también tiene rasgos de esta lengua ancestral que te venía comentando, ¿no? Ahí leía que el quechua de Amazonas no es lo mismo que el quechua amazónico, ¿cierto? No es lo mismo. Y también mencionaba acerca de, al inicio dijiste, del quechua perdido, ¿cierto? Pero no es así, o sea, hay todavía... ¿Qué es lo que falta, o sea, para completar este trabajo? Claro. Lo que dices es bastante bueno, ¿no? Porque hay que aclarar ahí que el quechua de Amazonas tiene la denominación de los hablantes quechua de esta parte de la región, ¿no? Del departamento de Amazonas, ¿no? De la parte sur especialmente. Y el quechua amazónico está ubicado un poco más al oriente, ¿no? Por ejemplo, Lamas, Iquitos, también Ucayali, hay quechua de lo que se denomina amazónico. También tiene unos rasgos particulares y peculiares, ¿no? Que están nutridos de las lenguas originarias de esos lugares. La nuestra está nutrida de la lengua ancestral, de la lengua perdida que te decía, ¿no? De la lengua de los chachapoya, de los luya, de los chillaos, de los pomacocha. Está nutrida de esa lengua nuestro quechua, ¿no? Y eso lo hace especial. Tiene un acento muy particular, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros decimos pirkna, y por ejemplo en el sur dicen pircacuna, para decir piedras, por ejemplo, muros, ¿no? Entonces tenemos un acento muy particular, que es un acento que entendemos que es de un quechua muy antiguo, de ese quechua que llegó acá a fines del siglo XV, ¿no? Entonces ha resguardado nuestro quechua, evidencia también del quechua ancestral, ¿no? Del quechua antiguo. O de repente en Cusco lo dicen pircacuna, acá lo decimos pirca, ¿cierto? Pirkna. Pirkna, ¿ya? Como muchas veces se dice, no se dice chapoy, se dice chacha, hoy vamos chacha, sí. De repente. Sí, hablamos rápido, tendemos a hacer eso. Hay una forma de hablar también muy particular de aquí, que incluso está en castellano nuestro, ¿no? Y es hablado casi por todos, ¿no? Y tú recordarás popular dígaste. Oigaste, claro. ¿No? Delste. Ajá, sí, ¿no? Véngaste. Ajá. Esta forma de hablar es muy particular y se ha creado dentro del propio castellano como una especie de simbolismo único, ¿no? En la parte del nororiente. Y aquí todos lo hablamos, todos lo tenemos. Y una de esas palabras o esas frases es el nombre de este programa, Onde Sea. Sí. Onde Sea. Sí. Y que nació con una conversación con mi sobrina, pues, ¿no? Y te comento para que las personas sepan. Un día estábamos en la plaza y yo le digo, tengo una idea de hacer entrevistas. Ya me he fogueado un poco y quiero hacer entrevistas. Pues quiero entrevistar a personajes, como te decía al inicio, mostrar el lado positivo de mi tierra, personajes que hagan cosas buenas para nuestra tierra y todo esto. Y mi sobrina me dice, y tío, ¿y dónde pues vas a hacer la entrevista? Donde sea, pues, le dije, ¿no? Entonces ya, donde sea, que se llame así, pues, ¿no? Y ya llevo como 60 personajes que van pasando por acá, por el set de Donde Sea. Qué bonito, sí. Y es una de las palabras también que se podría, o que está dentro de esta delce, digamos, ¿no? Sí, es ¿De dónde? Sí, ¿de dónde? O por ahí, te decía. Por ahí. Sí, he visto algunas entrevistas y me parece muy, muy interesante, ¿no? He visto alguna que realizas en Girón Amazonas, y en distintos espacios, y creo que refleja muy bien el nombre. Muy ingenioso. Es parte de nosotros como amazonenses, ¿no? De rescatar y revalorar sería, pues, ¿no? Gracias. Porque hay bastante gente que viene de otros lugares y se ríe con nosotros. Precisamente entrevistaba en el capítulo anterior de Donde Sea, entrevistaba a Jorge Yomi, el Pelamuela, quien es de Rodríguez de Mendoza, del Longar, del distrito de Longar, y él tiene unas palabras, tiene un usudejo, pues, ¿no? Que es muy particular, es muy
agradable escucharlo, pues, ¿no? Y con una sonrisa como lo conocemos, el pelamuela. Sí. No, muy interesante lo que hace él, creo yo, y tiene varios seguidores, ¿no? Es muy visto. No solamente acá, fíjate, ¿no? Sino que ha pasado los límites, ¿no? Claro. Muy peculiar y lo que hace él creo que es algo que también tendríamos que hacer muchos, ¿no? De expresarnos. Claro, tal cual somos. Tal cual somos. Ajá. Ya, cheplecos. Ya, así que dejen de ser cheplecos y salgan del closet también. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo, amigo, que nuestro trabajo de alguna manera de comunicar, y lo decías tú hace rato, el trabajo que se debe hacer es utilizar bastante la tecnología en la actualidad, pues, ¿no? Lo tenemos a la mano. Antes no había un celular, no había una cámara, no había para registrar un audio y creo que eso ha ido haciendo que se pierdan muchas cosas, en este caso el quechua, pues, ¿no? Ahora que lo tenemos, sería bueno que hay estudiantes de la universidad acá que estudian turismo y bueno, muchas carreras, que se debería registrar si tienen familiares, ¿no? Sería bonito recopilar todo eso, sería bacán, sería una ayuda tremenda, ¿cierto? Sí. O dar a conocer qué papá, mamá, abuelo o abuela hablan todavía el quechua, quién sabe, y no han sido visitados o no han sido puestos en una lista de quechua hablantes, pues, ¿no? Sí. Sería una ayuda tremenda, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Mira, te cuento una última, depende de anécdota, experiencia. Hace unos 5 o 6 años me llega un sobre cerrado del Ministerio de Educación a la Universidad de San Marcos para que pueda validar un trabajo de una o de un estudiante, no sabemos. Y que en el título decía, está escrito en el quechua jalquino. Ya. Entonces recibo el sobre cerrado porque tenía que evaluar y dar una calificación. Y me asombro al ver que era quechua amazonense, ¿no? Quechua de la Jalca en este caso, ¿no? Porque decía quechua jalquino. Y había sido escrito por una niña. O sea, hay debe haber niños aún, y fíjate que todavía está la esperanza, ¿no? Que hay niños que saben el quechua, pero que están allí no ubicados aún, no reconocidos, aún, están escondidos, ¿no? Como tú bien dices, y creo que un trabajo tendríamos que emprenderlo con una institución, puede ser con una universidad, ¿no? La universidad, por ejemplo, que está acá en Amazonas, u otras instituciones, deberíamos emprender un trabajo por poder reconocernos, por poder encontrar a estos hablantes que están ahí, ¿no? Tendríamos que atenderlos también. Y eso que no saben de la ordenanza, o supieran. Sí. No, esta ordenanza tiene que salir. Yo espero que haya una reivindicación. Tiene que haber una reivindicación por parte de nuestras instancias superiores, ¿no? Claro. Sería bueno que este tipo de documento que tienes tú, y en este caso la municipalidad, podría derogar esta ordenanza. Derogar ¿no? Es un acuerdo de cabildo de 1792. Y por eso, y para que lo anulen. Yo creo que en términos formales, creo que ellos pueden elevar una ordenanza, según entiendo, ¿no? Donde allí reivindiquen la lengua índica, que hace muchos años, muchos siglos, intentó extinguirse, ¿no? Claro, lo podrían hacer para la semana turística, pues, de los Chachapoya, pues, ¿no? En el Raymillacta sería algo simbólico y sería espectacular, pues, ¿no? Es nuestro Raymillacta, que tiene un nombre en quechua, ¿no? Raymillacta, también debería insertar, ¿no? La lengua. Sería espectacular. Pero hay varias actividades que tienen nombres o palabras quechua. Y ese es un, ¿cómo te podría decir? Genera algún tipo de controversia, ¿cierto? Porque Mikuna Raimi, el Llanta Raimi, ¿cómo se llama el otro? El Pacari Raimi, son actividades que están dentro de la semana turística y muchas veces podría decir, teníamos una controversia, por ejemplo, con el mismo Raymillacta, que no debería ser así. Sería Raymillacta, no, Yacta Raimi decían, pero se ha posicionado así, el nombre se ha posicionado y no es 1 o 2 años, son 29 años. Sí, claro, estamos de acuerdo. Me parece genial que se vayan incorporando, de hecho, las fórmulas lingüísticas, ¿no? del quechua, pero tendríamos que sí hacer muy
focalizarnos, ser muy acuciosos de que sean del quechua de la zona. Claro. Porque lo que estamos adoptando aquí es utilizando quechua de sureño, por ejemplo. Exactamente. Por eso te decía que nos hace falta una guía, nos hace falta algo para poder guiarnos. Y ahí pues, nos hace falta que tengamos algo impreso en las redes y un trabajo el cual tú estás haciendo. ¿No? Sí. Necesitamos de estos tipos de materiales, de estos tipos de trabajo. Necesitamos reivindicar, necesitamos socializar este proceso y creo que hay un trabajo previo que todavía estamos a tiempo de hacer, ¿no? Lo que vendemos nosotros aquí en Amazonas como un lugar turístico, y estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser pues un trabajo también de venta, digamos, limpio, ¿no? O sea, que no se tergiverse eso. Claro, ¿no? claro. Y creo que estamos a tiempo, estamos ahí. Claro, para no tener ningún tipo de conflicto más adelante o también tergiversar nuestro idioma, pues, ¿no? El quechua amazonense. En quechua amazonense. Para que no se peleen ninguna provincia. Quechua amazonense, ya lo saben, no sean, ¿qué les podría decir? Peliachos. Sí, es el quechua de todos. Es el quechua de todos, de alguna u otra manera, hace años atrás o hace cientos de años atrás, ha sido lo que más nos ha unido, claro. ¿Cierto? Como tú dices, de diferentes lugares, diferentes culturas hablaban el mismo idioma. Sí. Y eso es lo que nos hace falta ahora, hablar un mismo idioma. Totalmente de acuerdo. Nos falta entendernos, ¿no? Nos falta esa predisposición de repente de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, saber que tenemos una historia en común. Claro. Y seguir trabajando, ¿no? De manera conjunta, eso se puede hacer. Lo hemos hecho anteriormente y hay que entender que sí podemos hacerlo ahora también. Y hay indicios que se ha logrado grandes cosas muchos años atrás. Sí. Se ha hecho, se ha dominado toda esta parte, ¿cierto? Y ahora también lo podemos hacer. Y qué más que tenemos la tecnología, pues, ¿no? Ahora con el apoyo, la ayuda de la tecnología se puede hacer muchas cosas más, pues, ¿no? Más aún, ¿no? Hemos logrado estos grandes caminos, ¿no? Estos caminos son sorprendentes y son muy interesantes, que todavía hay vestigios de estos caminos ancestrales, ¿no? De estas redes de comunicación. Tenemos en la era digital otras redes de comunicación que también tendríamos que utilizarlas. Claro, el Capagñán. El camino lo que llaman el Capagñán. Sí lo recorrí la ruta, amigo. Volviendo al tema del Yacuñán, sí le he caminado y es buena ruta. Sí. Es buena ruta, es bonita, pero necesitan que se haga algo preparado, que se prepare algo bueno, pues, ¿no? Como debería ser para que sea sostenible, pues, ¿no? Sí. Porque Chachapoyas, Amazonas, bueno, en general todas las provincias, cada provincia tiene lo suyo. Así es. Cada provincia tiene lo suyo. Sumado a un quechua amazónico, pues, ¿sí? Llegar y explicar algo de tu tierra como tendría que ser sería espectacular. Sí. Pues, ¿no? Yo imagino, espero que no sea un sueño muy lejano, pero podríamos tener las próximas publicaciones que haya, ¿no? De nuestro turismo, de visita, escuela, por ejemplo. ¿Qué tal que esta forma de anunciar también pueda insertar al quechua amazonense, ¿no? Sería espectacular. En las mismas telecabinas escuela, pero no solamente en español y en inglés, también claro. Que vaya su quechua. Pues. Sería muy nos mete, yo creo que falta difusión. De repente. No, poner difusión, utilizar esas palabras. Si hoy se ve que jóvenes empiezan a utilizar el ayayao, sí. Entonces, yo creo que poquito más de difusión, y para eso están las redes sociales, pues, ¿no? Sí. Tenemos el TikTok, el Instagram, el Facebook, el YouTube. ¿Por qué no hacerlo? Sí. Pero con base. A eso sí. Para no tergiversar, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. No vayas a recibir un lapaz conmigo. No te vayan a lapiar. Sí, o a choviar. A choviar. Sí. Bueno, sí. Esas palabras he escuchado, nunca lo he sentido. Ya. Pero sí sabes. Sí, estoy preparado. Sí. Qué bueno. ¿Qué palabras podrías decir tú, que has encontrado? Porque he visto ahí que el estudio que hacen ustedes, y en uno de los artículos que leía era LAP, ¿cierto? Sí. LAP, YALAP, OYAP, ¿no? Sí. Esas tres letras
tienen mucho que ver. Sí, esta forma lap que aparece está asociado a varios sitios actualmente que nosotros denominamos como sitios arqueológicos, ¿no? Deben ser entendidos como lugares donde había población, la población pues de estos distintos lugares, ¿no? Entonces está asociado a eso, ¿no? Entonces en la lengua antigua, en la lengua prequechua, en esa lengua lap significaba pueblo, por ejemplo, se puede entender. Hay otro término que es mal, como te comentaba, ¿no? Que puede estar asociado al lugar, a una ladera, por ejemplo, de una montaña. También está asociado con esta forma mal, ¿no? Que existe. Y algo también muy interesante, creo yo, que todavía mantenemos, esta forma gach, o gate, que está asociado a agua. O sea, hay muchos ríos, muchos riachuelos, pozos que tienen esta forma, ¿no? Tenemos el Singache, en la Jalca, tenemos Tongache, en el Tingo, también tenemos en Colcamar, el mismo río Gache, que cruza por Lamot. Sengache, Sengache también tenemos, ¿no? Vituya. Hay varios lugares que tienen esta forma Gach que está asociado a agua, ¿no? Entonces podemos decir que esta forma Gach, Mal, Lap, por ejemplo, han sido formas de la lengua ancestral. No es la única, ¿no? Otras palabras que hemos podido registrar es la palabra solpe, que utilizamos todavía. Solpe. Solpes, claro. Este solpe es una palabra que no es castellana ni tampoco es quechua, sino es de la lengua ancestral, ¿no? Y creo que se ha mantenido porque ha sido un artefacto muy importante. Muy usado. Y es usado hasta la actualidad. Un solpe, pecho frente. Así es, sí. Claro, yo cargaba mi leña con mi solpe, pecho frente. Mi abuela me decía, pecho frente, hijo, pecho frente. Señalado, hermano. Pero muy bonito. Claro. Creo que es una red, ¿no? Una malla muy interesante, ¿no? Que está bien asociada aquí a la zona. No hay otro lugar, no hay otro espacio, no hay otro pueblo que utilice algo similar como se utiliza acá. Y se ha mantenido, mira, durante muchos años. Y en la actualidad hay muy pocas personas que ahora se dedican a la fabricación de esto. Yo recién visité allá en Ponaya a una familia, La Flor del Maguey, una asociación que está haciendo bolsos con la fibra vegetal de la cabuya, que están haciendo estos instrumentos, esto es lo que se utilizaba antes, pues, ¿no? Sí. Ya con un valor agregado que es la comercialización afuera, pues. Sí. Entonces se debería también yo creo que sí. hacer un trabajo articulado, creo Tiene yo. que ser articulado totalmente, ¿no? Estos solpes, ahora podemos encontrarlo de nylon, me parece. Claro. ¿no? Claro. Pero se han hecho un momento de cabuya, un buen momento, pero también se han encontrado solpes del crin, del caballo, también se han hecho del crin, hasta de cabello humano, ¿no? Estos solpes que encuentran en la laguna de los cóndores claro. Y que se exhibe acá en el Museo de la Imebamba, está hecho de cabello humano. Claro, mira tiene esa forma, ¿no? El solpe lo he utilizado pecho frente, cargando mi leña, pero también lo he sentido. Allá. Eso sí lo he sentido, cuando me han lomeado. Sí. Bueno, hay una serie de leyendas también del famoso solpecuro. ¿No? Solpecuro, claro, la serpiente que te persigue hasta tu cocina. Sí. Entonces se han mantenido, ¿no? Así varias palabras de la lengua ancestral. Otro que creo que es digno de mencionar e importante es el famoso lope o lop. Lope. No sé si lo puedes reconocer. El lope. Lope. Ajá. Sí, L-O-P-E. Ajá. Y el pajuro. El pajuro. Claro. Tienen dos nombres. Ya, lope y pajuro. Ajá, el pajuro es el nombre más genérico. El comercial, el comercial. Digámoslo así, el comercial. El lope o lop es el nombre nativo, ¿no? El nombre en la lengua antigua. Uy. O sea, un plato de... Cuando tú comes tu lope, estás comiendo un fruto, una comida que comían nuestros antepasados. Claro, un plato de lope con su ajicito de pepino o tomate de árbol, que le dicen ahora, ¿no? Sí. Con su ajicito, con su rocotito y su culantrito. Pues ya me dio hambre. Y bueno, estamos llegando, creo, ya a una parte muy importante de la entrevista.
Como decía el pelamuela, ¿quién vas a dar? A la visita no se le manda con las manos vacías. Sí, ¿no? Sí. Amigo, es muy importante el trabajo que tú realizas. Falta hacer mucho acá en Amazonas, en Chachapoyas, bueno, en general en Amazonas. Y de alguna manera yo me alegro y también te felicito por la labor que realizas, ¿sí? que es recopilar y hacer investigación sobre nuestro quechua de Amazonas, nuestro quechua de Amazonas. Y es digno reconocer cuando una persona se ama lo que hace. Yo siempre reconozco esto cuando tú trabajas en algo que te gusta, no trabajas, te diviertes, ¿no? Sí. Y hay algo que dijiste hace rato, cuando descubres algo, cuando logras algo, esa satisfacción nadie te la quita. Así es. Nadie te la quita. Sí. Alguien que quiere estudiar, ser lingüista, sociólogo, ¿qué es lo que les dirías tú? Porque no querías eso. No. Tú querías ser historiador. Sí. Es también una muy buena, interesante pregunta, porque creo que las preguntas más interesantes son las más íntimas, ¿no? Que uno tiene, las que quiere, a veces las tiene ahí escondidas y ahí se da la oportunidad de contarlas, ¿no? Después de terminar el colegio, creo que como nos pasa a muchos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué estudiar, ¿ya? Pero yo tenía una idea, ¿no? Tenía una muy buena profesora de historia en el colegio y pensé en estudiar historia, gracias a la profesora. Cuando llego a San Marcos, luego ya a la inscripción, ¿no? Para la postulación, ¿a qué carrera vas? Me entra la duda, pues, ¿aquí qué voy a hacer? Y veo varios nombres de historiador, no sé. Mi familia quería que sea abogado, uno de mis hermanos es abogado, y como que está más marketeado esa profesión. ¿La profesora era soltera o la profesora de historia? Sí, era soltera. Era soltera. Sí. Entonces, ¿por ahí nació la historia o qué? De repente. Pero creo que era muy buena la persona, era muy buena, te hacía leer bastante, te hacía escribir bastante, y uno entendía la historia de otra manera, ¿no? Porque te contaba los sucesos o los porqués de qué ocurría algo, ¿no? Y no solamente era pues cuestiones de aprenderte las fechas, sino de saber por qué pasaba, qué estaba ocurriendo en los momentos históricos de nuestro país. Y eso creo que fue lo interesante. Pero cuando ya me tocó decidir qué voy a estudiar, no sé por qué me nublé, qué será, o me puse nervioso de estar en un espacio pues con docentes, catedráticos de San Marcos, y decidí estudiar lingüística. Tuve un profesor de lingüística en el colegio. Estudié lingüística con miras a poder pasarme luego a historia de repente, pero me quedé con lingüística porque desde el primer año nada más mis maestros me enseñaron a reconocer algo en mí que anteriormente ningún maestro lo había hecho. Mira. Y te imaginas qué era eso. Era preguntarme quién era yo, de dónde venía. Y esas preguntas se formulaban porque nos preguntaban los maestros, ¿qué lenguas más hablas tú? ¿Qué lenguas hablaban tus papás? ¿Qué lenguas hablaban tus abuelos? Y allí fui preguntándome al inicio de la carrera, ¿de dónde era? ¿Y quién era? Mira. Sí, todo se iba enlazando, ¿cierto? Sí. Y allí es donde empieza mi gusto, ¿no? Allí cuando ya empiezo a estudiar las palabras que hablaba mi papá y mi mamá, porque decía, oye, esto es diferente, ¿no? Y tú tienes dos lugares donde se podría decir la mata del quechua, pues, ¿no? La Jalca y Santo Tomás. Sí. Herencia de ahí. Sí. No como yo, mi abuela es de Luya, mi abuelo es de calle Chachapoyas. Y mi papá ha sido de descendencia de Tarma. El apellido Tinoco viene de Tarma. Entonces, imagínate esa mezcla. Pero nacidos acá, amazonenses, claro. y tratamos de que nuestra tierra de alguna otra manera sea visible con lo que hacemos, pues, ¿no? Sí. Y lo que tú estás haciendo, con el trabajo que tú estás haciendo, es sin duda es algo único, porque muy pocas personas están teniendo el alcance que tú estás logrando. O sea, los logros que tú estás teniendo con los estudios que estás haciendo, sin duda es algo digno de reconocer, Jairo. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tus palabras. Me alientan a continuar.
en este proceso, porque yo también así lo entiendo. Yo quiero concluir, digamos, con una carrera que haya dado frutos, que sirva, ¿no? No solamente para mí, sino para la comunidad a la que pertenezco. Es algo que tenemos que hacer por nuestras lenguas de herencia. Ya hay unas lenguas que yo tengo de herencia y quisiera legarlas, ¿no?, a alguien más. En algún momento de mi historia familiar, cuando me empezaba a preguntar de dónde venía, etcétera, consultaba a mi mamá, ¿no? ¿Qué pasó si alguien de nuestra familia habló quechua? Mi mamá recuerda que mi abuela hablaba en quechua, pero mi abuelo le prohibía. O sea, conocía la ordenanza. Claro, seguía la ordenanza, ¿no? Y seguía pues esas penas que había, ¿no? Pero yo creo que en este proceso de estudio, mi labor está en legar a alguien más este trabajo que estamos realizando, ¿no? ¿Qué le dirías a un adolescente ahora que está en cuarto, quinto año y que todavía no se decide? ¿Por qué tendría que estudiar para ser lingüista? Bueno, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, a mi hijo Alexander, a él que me acompañó en la caminata, tú lo has visto. Claro. Él ha hecho toda esa caminata desde el Molino hasta Yala. Guerrero. Sí, ¿no? Porque hay que enseñarles desde muy pequeños. Yo creo que hay que enseñarles a querer nuestra tierra, a caminar por nuestras tierras, a estudiar finalmente lo que uno quiere, ¿no? Y ser mejor en la carrera que haya elegido. Es eso, ¿no? Estudiar las lenguas de nuestro país, de nuestra región, que puede ser lingüística, o cualquier otra carrera que uno elija, hacerla bien, ¿no? Ser el mejor en eso. Ese es, creo que, mi mensaje que diría a cualquiera de los jóvenes que están por terminar el colegio y empomparse en una carrera superior o técnica. Chévere. No sean chopas. Decídanse antes de salir del colegio. Sí. Y no lo hagan por la profesora. No en mi caso. Jairo, sin duda para mí es una alegría tenerte aquí en donde sea y poder aprender un poco más esto del chachapoyas, chachapoya, chachapuyo, ¿sí? Chachapuya, ¿no? Que lo mencionas en tus publicaciones. Sí, bueno, hay todo un tema ahí pendiente, ¿no? Claro. Un tema pendiente por descifrar, por ejemplo, el nombre de este lugar, ¿no? De Chachapoyas, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Quién lo puso? ¿Cómo? Claro. Todavía es una tarea pendiente, te diré. No es una tarea que hemos emprendido aún. Creo que es la más espinosa seguramente, la más controversial también va a ser, pero tenemos alguna idea de dónde empezar, recién ahora, ¿no? Pero está ahí, hay una publicación que va a salir que te he compartido, claro, que he trabajado con Micaela Siemendorf. Va a salir en homenaje a un gran maestro, el doctor Gustavo Solís Fonseca, que fue mi asesor de tesis, el que me ayudó, diríamos, a seguir esta línea de investigación en la universidad, ¿no? En homenaje a él estamos dedicando un pequeño capítulo denominado Completando el rostro lingüístico de Amazonas. Y le dedicamos ahí unas pinceladas a la lengua que se habló aquí, ¿no? A esta lengua ancestral. Y ese es un justo reconocimiento al maestro sanmarquino y también es un legado pues, que damos a la comunidad aquí local. Qué bueno, mi hermano. Yo nuevamente te felicito por el trabajo que vienes realizando. Espero que no sea la primera ni la última entrevista y esperemos estar más adelante con tus publicaciones, pues, ¿no? Claro. Y quién sabe, en la próxima entrevista que tengamos ya lo hayan anulado la ordenanza, pues, ¿no? sería muy, muy bueno que la próxima entrevista y va a ser, así, ¿no? y eso sería una notición. ¿Por qué? Sí. Porque la gente también diría, no, el quechua, tenemos un quechua. Cuando tú conoces tu identidad, no, empiezas a valorar más las cosas. Así es. Tenemos una identidad, de hecho, acá, ¿no? Que está vivenciada en varios símbolos, ¿no? Principalmente a veces utilizamos la simbología de los sitios arqueológicos, por ejemplo, de las construcciones que hay, ¿no? Pero otra simbología también está en nuestra lengua, ¿no? Y creo que va a ser muy importante que eso ocurra. Chévere. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu conocimiento y por el trabajo que estás realizando para Amazonas y para el Perú y para América, dijiste. Claro que sí, Jorge, gracias. Te agradezco bastante por
por la invitación, por esta entrevista y por esa oportunidad, ¿no? De utilizar nuestras redes sociales, esta nueva infraestructura digital para llegar a más personas, ¿no? Y cuando te decía que no solamente investigamos a nivel local, porque en realidad el esfuerzo que hacemos es de velar el rostro lingüístico de nuestro país y en realidad el rostro lingüístico de América. En nuestras Américas, los pueblos ancestrales hablaron más de una lengua, fueron pueblos bilingües o trilingües. Y eso es lo que no ocurre ahora, ¿no? Y hay algo que ha pasado que tenemos que reivindicar. Ojalá sea una ordenanza. Me gusta esa idea, Gracias, Jorge. ¿Qué le dirías a mí, en una palabra quechua, qué le dirías al público que nos sigue, que siguen al fanpage? Bueno, utilizando el quechua amazonense, ¿no? Yo diga Jairo Balki, Amazonas manda Cani. ¿No? Estoy diciendo, mi nombre es Jairo Balki y soy de Amazonas. Qué chévere. Jairo, Jorge, a ti. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias por estar en donde sea. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos en este lindo programa Donde Sea. Bueno, amigos, llegamos a la parte final de Donde Sea. Antes de irnos, queremos agradecer a doña Peti por cedernos sus ambientes y poder grabar esta amena entrevista con nuestro querido amigo Jairo Balki. También agradecer a Terra Imperial, agradecer a Walpari, a Tony Producciones, a La Estancia, a Turismo Explorer y a cada una de las personas, a Fastnet System, quien nos da un gran soporte con el internet para poder difundir estas entrevistas, y a cada personita que se une, que se suma y a darnos soporte para que se haga este tipo de entrevistas y este tipo de programas pueda llegar a sus hogares, hasta sus celulares, hasta sus laptops, hasta sus PCs o a cada rinconcito que nos sigue. Muchísimas gracias. Terminamos el programa con la frase ya conocida por todos ustedes que dice: arte que no se comparte no es arte. Nos vemos en la próxima. Somos la fuerza, somos historia, somos el pueblo de tradición, somos la fiesta, somos el pueblo, somos las nubes de tradición, somos la fuerza.